Buenas noches, damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas noches, me da mucho gusto darles la bienvenida en esta sesión virtual y gracias por acompañarnos. Y tengo el gusto de presentar a la doctora Ángela, que ella va a ser la moderadora de las preguntas, y a la doctora Claudia Sandoval, quien va a ser la ponente en esta ocasión con presentación de casos y quien nos va a contestar todas las dudas. Así que me da mucho gusto que estemos aquí reunidos. Adelante, Claudia. Gracias. Gracias, doctora. Iniciamos los casos. El caso número 1 es una paciente femenina de 66 años de edad que acude a realizarse su mastografía anual. No refiere ninguna sintomatología, no tiene ningún antecedente de importancia y con ella tenemos estudios previos de 2019, 2021 y 2022. La primera que les voy a mostrar son proyecciones mastográficas craneocaudales, en donde prácticamente es un tejido adiposo, escaso tejido glandular en las regiones retroareolares. Y en este caso lo que nos llama la atención es este nodulito que se localiza en el cuadrante. Vamos a ver las proyecciones oblicuas. Cola mamaria izquierdo, adyacente al pectoral mayor. Vemos que es un nodulito. Tomamos una magnificación donde encontramos que se encuentra adyacente a trayectos vasculares. Si bien es cierto que esta es una zona frecuente de lesiones, vemos que es de baja densidad, que está circunscrito, que es isodenso al tejido glandular, no llama más la atención y por ultrasonido, en este caso no encontramos ninguna lesión. La paciente viene posteriormente 2021, está exactamente igual que en el 19. Por cuestión de tiempo omití esas imágenes. Posteriormente la vemos en el 2022. Vemos que el nódulo sigue en esta región con la mamaria, que se ha hecho ligeramente algún piquito. En las imágenes de ultrasonido ya lo logramos identificar. Vemos que es hipoecoico, circunscrito, es prácticamente regular. Lo seguimos considerando hasta este momento como un ganglio intramamario. Posteriormente, la vemos ahora en el 2023 y el nódulo, si no ha cambiado en cuanto a su tamaño, sí hemos visto en el estudio actual que esos piquitos que empezaban a verse muy sutiles en las imágenes anteriores, ahora son más evidentes. Estas son proyecciones craneocaudales. Oblicuo medio lateral, estamos viendo aquí esos piquitos. Tomamos una proyección a 90 grados, donde aquí lo vemos más circunscrito. Esos piquitos no los identificamos, sin embargo, en la magnificación persisten. Por ultrasonido, no hay modificaciones en su tamaño. Los contornos los estamos viendo aquí ligeramente angulares y microlobulados. Estos bordecitos son los que identificamos como microlobulados. En este momento decidimos hacer biopsia. Perdón. La elastografía nos da hasta 7.9 veces de mayor dureza que el tejido glandular adyacente. Los ganglios de la axila están perfectos, están conservados su hilio graso, la cortical está delgada. Y el diagnóstico de mastografía y ultrasonido determinamos que es un nódulo en la cola mamaria izquierda que ha estado estable en el tamaño, con cambios en sus márgenes y densidad, al compararlo con los estudios previos desde el 2019, por lo que requiere estudio histopatológico. En este caso, recomendamos al ver que se analiza adecuadamente en el ultrasonido, recomendamos biopsia por ese método
con un DIRADS 4B del Colegio Americano de Radiología. Este es el sitio del nódulo y la toma de la biopsia. Estas son las proyecciones posteriores al procedimiento donde ponemos un clip para determinar dónde está la lesión. Todo esto es el anestésico y aquí ya nos cuesta mucho trabajo determinar la lesión. El resultado de esta paciente fue una hiperplasia ductal focal no atípica y una hiperplasia de células columnares. En realidad, en este caso nos sorprendió el resultado debido a los contornos de la lesión y lo que, bueno, está a favor del resultado histopatológico es que se mantuvo estable prácticamente desde el 2019-2022. Sin embargo, al ser el sitio frecuente de lesiones de sospecha, está indicado la biopsia. Si tienen alguna duda de este caso, o alguna pregunta, lo podemos poner en la barrita o continuamos con los casos. Yo quisiera intervenir, Claudia y Sí, Ángela. Tenemos que tener cuidado, como ustedes lo hicieron, de tener todo el seguimiento de las lesiones que son pegadas al músculo pectoral mayor. Y justo el lado izquierdo es el sitio más frecuente de los tumores malignos de la mama. Y por eso el posicionamiento tiene que ser tan bueno en la proyección mediolateral oblicua. Y bueno, ante un cambio morfológico como fue en este caso, el estándar de oro sin duda es la biopsia y la facilidad de tener su corroboración por ultrasonido y hacer una biopsia de mínima invasión que nos permite diferenciar perfectamente bien la variedad histológica y en caso necesario hacer un procedimiento de inmunohistoquímica que afortunadamente no fue en este caso. Pero sí, estos nodulitos, hay ganglios intramamarios, por supuesto, y lo que mencionaba la doctora Sandoval, que le está llegando un vaso, pues es sugestivo de ello, pero hay que pensar que estamos en el sitio más frecuente de los tumores malignos. Nada más quería yo comentar y puntualizar esta anotación, Ángela. Yo también quería comentar pues, que nos llamó la atención con Claudia porque la forma más frecuente de la hiperplasia de células columnares que se ve en la imagen son las microcalcificaciones y es muy raro que se vea como nódulo y en este caso sí realmente se veía como un nódulo, no, en las magnificaciones que se hicieron no se veía ninguna microcalcificación, pero es posible que sea como un nódulo aunque sea no lo más común. Gracias, doctora. No hay preguntas por el momento. No sé si quieres seguir, Claudia. Continúo. El caso número 2 es una paciente femenina de 50 años que pude realizar mastografía de tamizaje, asintomática, sin antecedentes de importancia y sin estudios anteriores. Es primera ocasión con nosotros. Vemos el tejido extremadamente denso, una mama grande, densa. También nos llama la atención en esa misma zona un nodulito adyacente a un trayecto vascular, proyecciones medio lateral oblicua, donde corroboramos la presencia del nódulo, adyacente a un trayecto, vemos el posicionamiento adecuado, muchísimo tejido. En estos casos sabemos que es indicativo hacer ultrasonido. Proyección a 90 grados, donde vemos el nodulito. Y se corrobora en el ultrasonido. Es cola mamaria izquierda, tiene todas las características benignas para un ganglio, el centro graso, la cortical delgada, adyacente a un trayecto vascular. Con Doppler color. Y adyacente al ganglio encontramos este nódulo. Muy parecido a nuestro caso anterior, es un nódulo hipoecoico, circunscrito, que no tiene reforzamiento, que tiene estos contornos microlobulados,
parcialmente podríamos determinar que a lo mejor aquí pudiera tener menor densidad, lo que nos haría pensar que es un hilio. En esta zona también la estamos encontrando. En esta imagen con Doppler color, tiene un trayecto vascular, evidentemente hacia la parte central. Igual como si fuera un hilio vascular. Sin embargo, las características del nódulo, la localización y estos contornos, no estábamos tranquilas de dejarlo al 100% como un ganglio intramamario y indicamos la biopsia. Estas son las imágenes de la elastografía que en el tiempo que nosotros llevamos utilizándolo en CT escáner lomas altas, no hemos visto muchos beneficios de la elastografía. Aquí estamos encontrando 11.3 de mayor dureza que el tejido glandular adyacente en esta medición semicuantitativa. Y el diagnóstico que nosotros determinamos por mastografía y ultrasonido fue un nódulo heterogéneo en R1 de la mama izquierda de reciente aparición. Recomendamos biopsia percutánea guiada por ultrasonido y un ganglio intramamario ipsilateral. Un BIRADS 4. Y el resultado histopatológico en este caso fue ganglio centinela negativo y un carcinoma papilar intraductal de 4 por 4 milímetros, grado nuclear 2 y con microcalcificaciones asociadas. La inmunohistoquímica en este caso fue positivo para receptores de estrógenos en un 100%, receptores de progesterona 100%, HER2/neu más 1 negativo, el Ki-67 positivo en un 40%, lo que corresponde a un luminal B. El tratamiento de esta paciente fue cirugía conservadora, radioterapia y continúa en tratamiento con tamoxifeno. Ya la vimos este año en su control. Tiene aquí los cambios postquirúrgicos en el cuadrante superexterno izquierdo, en el tercio posterior, engrosamiento de la piel asociado a la radioterapia, la presencia de estas grapas metálicas, las cuales también se observan en la axila, ya que se hizo un análisis del ganglio centinela. El carcinoma papilar in situ realmente es muy bajo su estadística, representa solamente el 1 al 2% de los carcinomas de la mama. Por lo general se presenta en pacientes posmenopáusicas y la edad promedio es entre 63 años y 67 años. Cuando este epitelio de los carcinomas papilares presenta características diagnósticas de carcinoma intraductal, la lesión se debe clasificar como carcinoma ductal papilar in situ, como fue en el caso de esta paciente. Normalmente el tratamiento son cirugías conservadoras, radioterapia y son lesiones de buen pronóstico, sobre todo cuando se encuentran en estos tamaños muy pequeños, es muy buen pronóstico. Entonces, lo interesante de este caso, y muy similar al anterior, es que aunado al comentario de la doctora Lara, es todas estas lesiones que se encuentran en la cola mamaria son muy difíciles de analizar y siempre la biopsia nos va a dar toda la tranquilidad para las pacientes de que no hay nada malo, sobre todo. Yo quisiera hacer algún comentario, Ángela. Nosotros hace muchos años que trabajábamos con el doctor Santiago Payán y en las sesiones presenciales de entonces platicábamos la dificultad de los patólogos para hacer un diagnóstico en lesiones papilares y en general los cirujanos prefieren una biopsia excisional ante la sospecha de una lesión papilar o bien que la biopsia se haga con aguja de corte y aspirado, no solo de corte, porque el espectro de las lesiones papilares es difícil para ellos, según tengo entendido.
¿qué opinión tienen ustedes al respecto con el trabajo de su patólogo, de su equipo de trabajo de patología? Tanto para Ángela como para Claudia, la pregunta. Tenemos muy buena comunicación, doctora, y ellos nos informan de los resultados para hacer justo eso, esa recomendación. Ajá, o sea que sí están de acuerdo con aguja de corte. Con aguja de corte, y en el caso de estos resultados, siempre incluso ponen en los reportes, se recomienda biopsia decisional. Claro, ajá. Sí. Sí, más o menos cuando ellos quedan con duda o requieren más material, siempre lo hacen saber y nos dicen que requieren la biopsia excisional, pero siempre queda completamente escrito en el reporte que nos dan. Ahora, realmente aquí estaba difícil de pensar en un carcinoma papilar. Uno piensa en los conductos mayores, muy retroareolares, ¿no? Sería de un conducto periférico. Pero bueno, repitamos lo que ya hemos dicho tanto la doctora Sandoval como Ángela y como yo, está en un sitio frecuente de tumores y había que ir por él, ¿no? Sí. Así es. Muy bien. Gracias. Claudia, tenemos una pregunta. Pregunta si en la inmunohistoquímica actualmente no se piden receptores a testosterona o si no sabes si están disponibles en México en este momento. ¿Tienen la doctora Lara o la doctora Claudia algún conocimiento? El área de patología de nosotros no lo están haciendo. Y el doctor justo habíamos comentado en algún momento que los receptores de testosterona ahora estaban jugando un papel importante en los cánceres mamarios. No sé si en CT Scanner Sur, doctora, con la doctora Isabel Alvarado, han propuesto esta evaluación. No, generalmente no de rutina. Hasta donde yo sé, es más, no hemos tenido ningún caso donde se tenga que pedir específicamente los receptores de testosterona. Realmente no sé si alguien del público nos pueda también ayudar a responderle al doctor, pero hasta donde sé, no es rutinario el que lo incluyan en los receptores hormonales. Incluso este caso que es reciente es una evaluación del ABC y este es un resultado del ABC y tampoco lo están señalando ellos. Sí, no, y la doctora Isabel Alvarado, que es con quien nosotros trabajamos, pues que es alguien de mucha experiencia, tampoco lo incluye en forma rutinaria, pero yo creo que es una buena pregunta para el doctor que la está haciendo y le prometemos investigar, ¿no? Sí. ¿Qué se está haciendo al respecto con los patólogos? Si esto se deba de incluir en tal o cual caso o debe de hacerse en forma rutinaria. El doctor contesta, el conocimiento de estos receptores nos permiten ampliar las posibilidades de manejo en las pacientes. Ok, bueno, pues ya aprendimos algo más. Platicaremos con nuestros patólogos también. Hay otra pregunta. Caso interesante. Siempre veo lesiones nodulares en cola y bien circunscritas. Las consideré ganglio intramamario y clasifiqué como BRAF 2. ¿Tendría que ser un 0? Perdón, a ver si repites la pregunta. Ajá. Siempre veo lesiones nodulares en cola y bien circunscritas, las considero como un ganglio intramamario y clasifico como BRAF 2. ¿Tendría que ser como un 0? No, yo creo que si cumple todos los criterios de morfología, ileograso, el vaso, y que lo corroboremos por ultrasonido, es un BRAF 2. Y estamos de acuerdo con la clasificación del ACR, ¿no? En estos casos que había alteraciones morfológicas y un pequeño cambio, bueno, fue que ustedes lo dieron de un 4, ¿no? Sí, así fue. Así fue. No sé, doctoras, ¿ustedes quieran agregar más a la pregunta de la doctora?
Yo quisiera agregar que la evaluación de estudios previos es muy importante y tratar de identificar si ya estaba. Si son casos de primera vez y realmente hay muchísima duda, yo creo que podemos hacer seguimientos para estar tranquilos porque, doctor, ¿usted llega a hacer resonancia magnética para esos ganglios intramamarios pequeñitos? Realmente a veces me da susto hacer resonancia y que se pueda decir, no, no capta nada, y la verdad que sea una lesión. Prefiero el seguimiento y, como tú dijiste, la comparación. Correcto. Es vital, aunque nos cueste tanto trabajo comparar 5 estudios previos, pero es importantísimo. Creo que el seguimiento en estos casos fue muy valioso, ¿no? Y la morfología juega un papel súper importante, siempre ver los márgenes, la forma, cualquier mínimo cambio que se vea o que ya no se le vea el hilo graso, empezar a sospechar y preferiblemente tomar la biopsia y no quedarse como tranquila si hay presencia de alguno de estos cambios. De acuerdo. Ya no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente caso, Claudia. Gracias, doctor. El caso número 3 es una paciente femenina de 80 años. Ella tiene una lesión dérmica eritematosa en la mama izquierda de 9 meses de evolución que no ha mejorado. Tiene un antecedente importante, cáncer de mama en dicha mama en el 2011, tratada con cirugía conservadora, radioterapia y 7 años con Arimidex. Tampoco tenemos estudios previos de ella, ya que el cáncer de ser de muchos años ya no conservaba ninguna de las imágenes. Estas son las proyecciones craneocaudales, donde vemos un área de mayor densidad. Voy a poner las proyecciones oblicuas. Hacia el cuadrante ínfero interno, vemos un importante engrosamiento cutáneo asociado a la radioterapia previa que ella ha recibido y a esta lesión eritematosa que presentó en la piel. Vemos también cambios postquirúrgicos en el cuadrante superexterno izquierdo, manifestados por esta distorsión en la arquitectura, calcificaciones de necrosis grasa, las cuales también las vemos en la axila. Posteriormente realizamos ultrasonido de la magnificación de la cicatriz. Estos son el sitio de los cambios postquirúrgicos que van de R12 a R3 periareolar de la cirugía por el antecedente de cáncer de mama. No hay vascularidad a la aplicación de Doppler color. Y en el sitio de dolor y de eritema, en el cuadrante ínfero interno que va del radio de las 6 al radio de las 8, encontramos este edema, que es un aumento difuso en la ecogenicidad con estas trabéculas anecoicas y un engrosamiento cutáneo de hasta 4.6 milímetros. Lo mismo, no vemos ninguna lesión hacia la parte posterior, aunque estas imágenes las enfoqué más hacia la piel, pero hacia la parte más profunda de la mama no determinamos ninguna lesión, probablemente asociado a todo el edema que tiene en piel y en tejido subcutáneo. En este caso, determinamos el diagnóstico por mastografía y ultrasonido, cambios postquirúrgicos y por radioterapia en la mama y en la axila izquierda, asimetría focal en el cuadrante inferior interno de dicha mama, asociada a cambios inflamatorios cutáneos de reciente aparición, y en este caso recomendamos una correlación histopatológica que incluyera piel y también el BIRATS, en este caso fue un BIRATS 4B. El diagnóstico histopatológico en esta paciente nosotros no hicimos la biopsia, fue un angiosarcoma mamario. Ella concluyó inmunoterapia y actualmente está en espera de tratamiento definitivo. Posteriormente en ella vino a sus controles. Esta es la resonancia magnética contrastada. Son cortes axiales donde vemos un aumento importante de la glándula mamaria en comparación con la contralateral. Este engrosamiento cutáneo
con todo esta captación que ocupa más de un cuadrante y áreas de necrosis que se extienden hacia el borde inframamario. Lo que nos llama la atención también en la resonancia magnética es que el pectoral está respetado. Prácticamente es piel, tejido subcutáneo y pues todos los cuadrantes inferiores de la mama izquierda. Vemos aquí lo extenso de la lesión, lo grande que está la mama. Estos son cortes sagitales, donde vemos el área de necrosis y toda la extensión hacia el borde inframamario y cómo está respetado el músculo pectoral. Igual, vemos toda la lesión con el área de necrosis. En el análisis de las curvas de percusión encontramos mesetas y algunas en washout, corroborando pues el diagnóstico. El diagnóstico en resonancia magnética determinamos una lesión tumoral de aproximadamente 7 por 5 centímetros en el cuadrante inferior-interno, con un involucro extenso de la piel y nódulos satélites localizados en los 4 cuadrantes. El margen posterior de dicha lesión se encuentra a 2 milímetros de la fase superficial del músculo pectoral mayor. En este caso es un BIRAT 6 porque estamos en espera del tratamiento definitivo para esta paciente. Y dentro de los estudios de extensión también se realizó un estudio de PET-CT. Aquí estamos encontrando que las imágenes de fusión del PET con el CT vemos múltiples lesiones confluentes en la región mamaria izquierda hacia los bordes inferiores que involucra la piel. Y con incremento en el metabolismo glucolítico. También aquí en las imágenes del PET vemos imágenes en pleura con aumento en el metabolismo, como en el segmento 7 del hígado. Estos son cortes sagitales del PET-CT, donde vemos cómo la lesión se extiende todo hacia la piel. Y aquí también corroboramos que está respetada la fascia del pectoral mayor. Estas son otras imágenes para evaluar la parte hepática, donde identificamos esta zona de mayor densidad que tiende a tener una morfología triangular con un vértice hacia el hilio hepático, localizada en el segmento 7 y con un incremento difuso en el metabolismo, además de la lesión que involucra a toda la piel. Esta es una proyección MIR en 3D, es un plano coronal, donde las imágenes oscuras son las múltiples lesiones hipermetabólicas en los bordes inferiores de la mama izquierda, en la pleura y en menor magnitud en el hígado. El diagnóstico de imagen molecular fue un PET-CT con 18 FDG que demuestra datos de una progresión metabólica de la enfermedad, incremento en las dimensiones y actividad metabólica tumoral de la lesión sólida, heterogénea en el pliegue inframamario y cuadrantes inferiores de la mama izquierda que infiltra la piel. Existen nuevas lesiones nodulares en la mama izquierda con un comportamiento similar al cuadrante superexterno e internos. En cuanto a la revisión bibliográfica de este caso, que es muy interesante como llegó la paciente con este eritema y enrojecimiento y aumento en el grosor de la piel, encontramos que realmente los angiosarcomas mamarios son extremadamente raros. Ocupan prácticamente menos del 0.04% de los cánceres mamarios. Tienden a presentarse en mujeres jóvenes o tercera o cuarta década de la vida. Es raro a los 80, sin embargo, los angiosarcomas mamarios tienen una presentación clásica que es un cambio de color azul o púrpura localizado e indoloro en la piel de la mama.
Pueden ser lesiones únicas o multifocales que pueden asemejarse a otras lesiones vasculares benignas como un angioma o como una telangiectasia. Las pacientes también pueden presentar hinchazón, sensación de plenitud o crecimiento rápido del tejido mamario. En cuanto a la patología, estos son tumores de origen endovascular y hay dos tipos principales: angiosarcoma primario de mama y angiosarcoma secundario de mama inducido por la radiación. Se han reportado casos que ocurren a partir de 5 años posteriores a la exposición y angiosarcoma cutáneo asociado al linfedema. Entonces, nuestra paciente, ella tenía el antecedente de cáncer de mama y radiación. Entonces, en ella puede tener ese factor de riesgo para desarrollar un angiosarcoma mamario. La mayoría de las bibliografías de estos casos son de casos únicos. En realidad es muy, muy raro este tipo de lesiones. Esta revisión habla de mujer de 55 años, esta más igual un caso único. Esta revisión del Radiology es un caso de una paciente de 27 años con un aumento progresivo de la mama derecha sin ningún hallazgo asociado. Normalmente al pasar desapercibidas estas lesiones, pues las pacientes se van a casa sin ningún análisis mayor. En este caso refiere el artículo que 12 meses después presentó coloración naranja de la piel, de aspecto violáceo, hiperémico, y regresó, bueno, con una lesión de 10 centímetros y con un aumento importante en el tamaño del tejido mamario. El resultado de la biopsia fue un angiosarcoma primario de alto grado. El tratamiento, la mayoría de las veces son radicales, son mastectomías totales. Sin embargo, tienen mal pronóstico y este caso, 8 meses posterior al diagnóstico, presentaba múltiples metástasis. La mayoría de las veces es pulmón, hígado y hueso o cerebro en ese orden de frecuencia. En cuanto a las conclusiones, bueno, pues seguimos en que la correlación clínica y de imagen es esencial para un adecuado diagnóstico. Las lesiones de las colas mamarias y cutáneas pueden representar patología maligna. Si bien es cierto que las cutáneas nos pueden la mayoría de las veces representar pues procesos inflamatorios, infecciosos, celulitis, pues también nunca podemos dejar pasar por alto que también nos podemos estar enfrentando a procesos agresivos como el angiosarcoma mamario, que es un tumor raro, pero extremadamente agresivo y pues con mal pronóstico. El tratamiento casi siempre de estas lesiones son excisiones quirúrgicas con margen amplio, generalmente mastectomía, y no se realiza disección de ganglios axilares, ya que la malignidad es una diseminación hematógena y bueno, tienen una alta tasa de recurrencia local y a distancia. En el caso de esta paciente, está en espera de mastectomía. Desafortunadamente por la edad, 80 años y algunos otros síntomas del corazón, no ha podido operarse, pero ya pesa mucho la mama, se está infectando, tiene ya mal aspecto, pero está ya en planeación para hacer pues una mastectomía y tenga calidad de vida. Bueno, yo quería agregar, además de lo que dijo Claudia, es que como ella dijo, hay primarios y secundarios. Los primarios, la mayoría de veces se ve que afecta más que todo el parénquima, mientras que los secundarios empiezan afectando primero lo que es la piel y posteriormente puede verse afectada el parénquima. Nuestra paciente vemos lo que más está afectado realmente es la piel. Y como decía Claudia, afecta la parte inferior del cuadrante inferior interno de la mama, pero está respetando lo que es la pared torácica. ¿Algún otro comentario, doctora Lara? No, es un caso pues terriblemente para nosotros ver estos tamaños de estas tumoraciones tan agresivas. Bendito Dios, es poco frecuente, ¿no?
Pero sí, bueno, nada es inocuo y la radioterapia complementaria a la cirugía conservadora puede ser, como fue en este caso, yo creo que un factor desencadenante. Ahorita recuerdo hace muchos años que también secundarios a la radioterapia hay tumores epidermoides en la piel consecutivos a todos estos cambios. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que todo tiene pros y contras en el tratamiento de los cánceres de mama y pensar en estas patologías, ¿no? Pero bueno, muy bien, un caso muy representativo y con todos los métodos de imagen que permitieron llegar a un diagnóstico de la extensión de este tumor tan agresivo. Gracias, Ángela. El doctor nos refiere muchas felicidades y los casos muy enriquecedores. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Algo para agregar, Claudia? Pues casos interesantes y realmente, como dice la doctora, raros, difíciles, pero de verdad que no podemos dejar pasar. Yo he visto casos parecidos y la mayoría de las veces se asocian a herpes zóster. Esos engrosamientos de la piel tan focales, tan dolorosos, tan eritematosos en pues mujeres que pueden tener ya las defensas bajas, la mayoría de las veces los he encontrado asociados a herpes zóster. Este caso fue realmente muy sorprendente por el diagnóstico. La verdad nunca esperábamos que fuera un angiosarcoma y la agresividad con la que se ha comportado y ya lo doloroso que está haciendo para la paciente. Entonces sí, fue muy interesante y esperemos que si bien es cierto que ahora vivimos 90 o 100 años, que tenga calidad de vida, porque sí está ya muy dolorosa esta lesión con mucho peso en la mano. Ok. Por el momento la doctora nos dice que muchas gracias por responder las dudas y que excelentes casos. Gracias, doctora. Doctora Lavia, ¿y usted cuando ve este tipo de lesiones, qué es la recomendación que usted realiza? ¿Seguimiento o pensando en que sean cutáneas? Hay otra pregunta, Claudia. No sé si mientras la doctora prende su micrófono te la puedo hacer. Sí. La doctora, es común que en primer nivel de atención las pacientes mayores acudan con este tipo de lesiones. Sí, sobre todo si tienen sobrepeso, la humedad que guarda el borde inframamario es muy, muy común. Entonces, yo creo que también las vigilancias, si no mejoran este tipo de lesiones y si son crónicas, seguramente es el sobrepeso o la falta de que pueda tener esa zona completamente seca. Pero si son lesiones de reciente aparición, yo creo que sí acudir a hacer la biopsia de la piel cutánea para que tengamos la tranquilidad de que no hay ninguna lesión ahí. También es muy importante que hay que individualizar cada paciente, o sea, cada síntoma de cada paciente, porque no todas las que tengan inflamación va a ser un angiosarcoma. Entonces, además que dijimos que es muy, muy, muy raro. Entonces, siempre hay que individualizar a la paciente, ver si, pues, los antecedentes de ella, los síntomas, desde cuándo lo presentó, ver cuáles son las características que se ven en el ultrasonido y en la mastografía, y ya ver, dependiendo de cada paciente, la edad y sus síntomas, ir enfocándonos, porque si este es un caso bastante raro, no es que se vean muchas personas, ni tampoco con todas las pacientes que tienen radioterapia les da angiosarcoma. Realmente es, como dijo, es muy, muy, muy raro y lo importante es poder individualizar cada paciente. Ahora sí, perdón, me fui un momento, algo hice mal, pero yo quisiera agregar que en la vida diaria, como dice Ángela, es raro ver estos casos, como menos del 1%, ¿no? Pero nosotros cuando comparamos los estudios y volvemos a la comparación, entre más va pasando el tiempo de una paciente operada y radiada, los cambios
tanto quirúrgicos como de radioterapia, tienen que ir disminuyendo. Y un dato que nos debe alertar justamente es la acentuación de estos cambios o la progresión de ellos. Y por eso, de veras, la comparación con los estudios anteriores y también nosotros la exploración de las pacientes, ver qué características tiene, pues esto nos va a apoyar muchísimo a nuestro diagnóstico también. Así que volvemos al punto, el comparar 3, 4 estudios previos es vital en todas las pacientes. Gracias. Sí, por el momento no hay más. Hay otra pregunta. Dice, buenas noches, doctora. Mi duda es la siguiente. Dentro del contexto de una lesión cutánea en la paciente con antecedente de cáncer de mama mastectomizada hace 7 años, ¿es posible tener una lesión en la cara interna del brazo? La lesión cutánea entiendo que es en la cara interna del brazo. Sí, de una paciente que fue mastectomizada hace 7 años. Pues, nos las puso muy difícil, doctor. Yo diría, no sé si no es el linfedema, no es ningún cambio de los habituales. Sí, porque O sea, dice mastectomía. la lesión no es localmente en la mama, solamente es en el brazo, es lo que le entendía al doctor. Habría que investigar si es paciente que tiene resección ganglionar y como dice la doctora, si tiene pues linfedema. Habría que caracterizar el tipo de lesión, cómo es. Qué pena, no le podemos contestar, doctor. El doctor refiere que recientemente aparición con resección ganglionar sin linfedema. O sea, como que la lesión apareció recientemente, tiene resección ganglionar, pero no tiene linfedema. Pues al ser cutánea, yo creo que podemos auxiliarnos de los dermatólogos que ahora tienen estas técnicas de lupas profundas para ver capas de piel y bueno, que ellos analicen inicialmente si hay alguna lesión, pero no se ha reportado lesiones en cutáneas en otra parte de la mama por ejemplo, por esta lesión, ¿no? Por angiosarcoma. Algunas veces, si son múltiples lesiones cutáneas, eritematosas, puede haber asociación con el linfoma cutáneo, pero no asociado a mastectomía, yo no he visto. Ahora, a veces también, Claudia, pues encontramos cutánides, pero ya también en enfermedades localmente avanzadas, agresivas, ¿no? Pero realmente no es lo habitual que veamos lesiones en piel, ¿no? Así es, doctor. Por el momento no hay más preguntas. No sé si quieran decir algo más o ya con esto damos por finalizado. El doctor nos acabó de escribir, muy interesante los casos presentados y el estudio bibliográfico de mucha calidad. Sesión muy enriquecedora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctora. Bueno, yo creo que podemos concluir la sesión, que fue una espléndida presentación de Claudia, que ella es la jefa del área de mama en Sete Lomas, si no lo dije al inicio, perdón, y gracias a Ángela, que es otra brillante radióloga en Sete Lomas y colaboradora de la doctora Sandoval. Así que nosotros seguimos haciendo sesiones mensuales, seguiremos enviándoles información de ello y que nos sigan acompañando porque enriquece mucho estas presentaciones, su presencia. Así que buenas noches y felicidades, niñas, por sus presentaciones. Gracias, Gracias, doctora. Gracias a todos por acompañarnos.